Santiago, buenas tardes. Carlas, hola, ¿qué tal? Hola, estás, amigo? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, vaya días llevamos de información económica, de debate económico, de broncas económicas. No sé por dónde empezar, pero casi que me gustaría conocer tu opinión sobre este lío que hay ahora dentro del gobierno, no de la parte política, pero sí de la subida o no del salario mínimo el año próximo. En esta coyuntura, ¿qué crees que sería lo recomendable? A ver, con esta propuesta de subida del salario mínimo está pasando algo que no había pasado jamás. Es decir, hasta esta subida lo normal era que se planteaba la subida del salario mínimo, los sindicatos estaban a favor, evidentemente, las patronales estaban en contra, entonces el gobierno, pues sí o no, decía que escucharía a los agentes sociales, había algún movimiento y tal, y las instituciones normalmente estaban bastante calladas. Instituciones, me refiero al Banco de España o incluso las cámaras. En esta ocasión está pasando una cosa muy curiosa. Evidentemente la patronal está diciendo que no, pero lo dice más bajo. Los sindicatos dicen que sí, pero vamos, aquí no hay variación. Y hay una serie de entidades que están diciendo que sería favorable, que sería positivo que subiera el salario mínimo. ¿Por qué? Claro, yo cuando he visto esto me ha chocado. Hace ya un par de días que se está hablando de esto. Entonces, incluso se ha hecho un argumento, no recuerdo quién lo ha hecho, diciendo que la subida del salario mínimo reduce la desigualdad. Este argumento no se había usado nunca. Nunca se había usado. No recuerdo quién lo ha dicho esto. Entonces, claro, yo me he preguntado por qué hay entidades, instituciones que están a favor de la subida del salario mínimo. Bueno, pues porque evidentemente se presupone que si el salario mínimo aumenta, el consumo crecerá. Entonces, si el consumo crece, evidentemente esto ayudará a reactivar la economía. Parece todo bastante lógico, hasta el momento, por lo que estás diciendo, ¿no? Los pasos tienen pinta de ser lógicos. Sí, lo que pasa es que con el salario mínimo, Carlas, yo, tal y como se plantea el salario mínimo, yo no estoy de acuerdo con dos cosas. A ver. O sea, el salario mínimo es igual para todo el mundo. Y por ejemplo, el nivel de precios de San Sebastián no es igual que el nivel de precios de Jaén. Eso es verdad, claro. Y por otro lado, el salario mínimo de una empresa que vaya viento en popa, o para una empresa que vaya viento en popa, no significa lo mismo que para una empresa que tenga, pues, problemas. Yo creo que esto tendría que considerarse. No sé cómo se puede meter esto en la ecuación, pero yo creo que esto tendría que considerarse. También hay otro argumento lógico, Santiago, y es que si se ha subido el sueldo a los funcionarios, si se ha subido el sueldo, la pensión a los pensionistas, hombre, lógicamente subir el salario mínimo, ¿no? Porque al final son los que van a pagar lo otro. Sí, pero es que el salario, o sea, una pensión, hablo en teoría, una pensión está en función de lo que una persona ha cotizado. En base a una base de cotización, una persona va a cobrar su pensión. Al menos en teoría ha sido así hasta ahora. Claro, el salario mínimo en teoría también ha de estar en función de la productividad. Y no todas las productividades son iguales, ni todas las empresas son iguales, ni en todos los lugares son iguales. Que el salario mínimo tiene que existir, por descontado que tiene que existir. Pero yo, de alguna forma, café para todos, si lo pensamos, por ejemplo, con las pensiones no pasa, no sucede. O sea, una pensión está en función de lo que una persona ha cotizado. Ya, pero todas suben un 0,9. Sí, esto sí, todas suben un 0,9, todas, pero la base de cotización está determinada por el salario que la persona ha tenido. No, yo desde luego yo estoy convencido que algo el salario mínimo va a subir. Va a subir, o sea, ¿tú crees seguro. que sí? Vale. Sí, Oye, enlazando con esto que decías de que no es lo mismo una subida del salario mínimo pues en San Sebastián o en Jaén, por poner dos ejemplos de territorios con coste de vida distintos para entendernos. Oye, una noticia, un artículo muy interesante que leemos en El País, que se titula Truco o trato. Trabajar desde el pueblo, pero con menos sueldo. Atención, hay empresas, caso de Facebook, que se están planteando una escala salarial dependiendo del lugar donde resida el empleado o donde teletrabaje. ¿Esto qué puerta o qué ventana? Truco. Ya que estamos aquí nos abre. Bueno, esto, a ver, Sistiaga ha dicho truco. Truco, trato. A ver.
A ver, yo de entrada esto es algo que únicamente puede hacer un mastodonte como Facebook. Esto puede hacerlo Facebook, puede hacerlo Google, puede hacerlo Amazon, es decir, empresas que sean globales, pero hiperglobales, ¿no? Luego, en segundo lugar, yo creo que esto, por ejemplo, una empresa, ya fíjate lo que digo, Toyota, yo creo que no puede hacerlo, o sea, porque está muy concretizada donde está, ¿no? En segundo lugar, esto lo podemos pintar como queramos, pero en el fondo esto supone vincular el salario con el nivel de precios de la zona. Es decir, una persona está trabajando en Madrid, está residiendo en Madrid, en una empresa de Madrid, entonces le proponen, oiga, ¿usted le gustaría irse a Ávila a trabajar, a vivir, que es un sitio muy agradable, muy tranquilo, etcétera, etcétera? Y la persona dice que sí, porque además tiene una casita en Ávila, ¿no? Entonces dice, sí, pero oiga, es que resulta que tenemos, me lo invento, tenemos que multiplicar su salario por 0,97. O sea, es decir, aquí hay una reducción salarial. Bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, pues porque evidentemente en Ávila el nivel de precios es más bajo que en Madrid. Entonces, lo podemos decir como... Y ya doy por supuesto de que todo se hace legal, ¿eh? Es decir, que no hay cosas... Pero yo no sé, Santiago, si ahí en esa escala de salario cuenta también, oye, la productividad. A lo mejor, joder, estás viviendo en Madrid y estás cobrando más que el que está en el pueblo, pero estás o trabajando menos, o produciendo menos, o simplemente, no sé, eres menos importante para la empresa, ¿no? A mí me parece que esto es una engañifa, de verdad. Bueno, y por ejemplo, entre las grandes empresas que lo podría hacer sería Amazon. Es una contradicción, porque si estamos poniendo de referencia el coste de la vida, tú compras por Amazon lo que sea y te cuesta igual estés en un pueblo de Valladolid que en Nueva York. Exactamente lo mismo, bueno, ¿no? Evidentemente, claro, por eso decía, ¿no? Que aquí hay, de alguna forma, una reducción de la masa salarial total de la empresa. Porque, claro, ya doy por supuesto, lo que comentabas de la productividad, yo doy por supuesto que la productividad del trabajador en Ávila va a ser la misma que en Madrid. Aquí no cambia. O sea, yo doy por supuesto que la productividad va a ser la misma. Y también doy por supuesto de que si esta persona se traslada a un lugar que tiene un nivel de precio superior, también le van a subir el salario. Es decir, lo que pasa es que habitualmente los lugares donde el nivel de precios es superior precisamente no son ni relajados ni agradables normalmente, ¿eh? Con lo cual, bueno, si una persona busca tranquilidad y un poco más de sosiego, pues se va a ir a un sitio, un nivel de precios más bajo. Es decir, yo lo que veo aquí es de una forma encubierta, igual no, pero yo cuando lo leí esto, yo vi una forma encubierta de devaluación salarial. Pues no a nivel de individuo o de persona, sino de masa salarial. Entonces es truco, no trato. Hombre, exacto. Truco. Claro, sí, porque al final se reduciría a los que están en lugares pequeños en vez de subir a los que están en grandes ciudades, pero es evidente que una empresa de implantación nacional, un mismo salario de una misma categoría cunde en Soria 3 veces más de lo que cunde en Madrid. Es que eso es evidente, ¿no? Pero no se trata de bajar el sueldo al de Soria, se trataría de subírselo a lo mejor al que vive en una gran ciudad con otros costes, ¿no? Sí. Por eso decía que daba por supuesto que la productividad es la misma. Entonces, claro, evidentemente, si sucede esto a la persona que se va a trabajar a Soria o a residir y a trabajar a Soria, se le está aplicando una reducción salarial. Oye, por cierto, Santiago, otra cosa de futuro que me llama muchísimo la atención, no sé si es un titular acertado, exagerado o certero. En 10 años, casi nadie, en 10 años nadie comprará ni coches ni iPhones. Hoy cuesta creerlo esto, imaginarlo, quiero decir. Carlas, no te creas, a mí me mira. cuesta. Sí, hay una obra que yo he citado muchísimas veces y que en mi último libro pues hago referencia, que es La era del acceso de Jeremy Rifkin, publicado en el año 2000, ni más ni menos, en el cual ya introducía este concepto, es decir, que el concepto de propiedad estaba declinando en favor de el pago por acceso al uso. En el mundo industrial ya hace tiempo que eso se está aplicando. De hecho, el leasing y el renting no deja de ser una forma de pagar por acceder al uso. Lo que pasa es que nadie lo decía así, pero era eso. Ahora, hoy en día te permite la tecnología y la evolución de las cosas, del comercio, te permite, si quieres, pues yo que sé, alquilar un Ferrari por 2 horas, lo puedes hacer.
te lo permite, te costará lo que sea, pero lo puedes hacer. Entonces, claro, estamos pasando a una situación en la cual el concepto de mí, o sea, el concepto de propiedad, que no deja de ser o sea, si yo me compro un coche, se está produciendo un SEAT, por ejemplo, se está produciendo una transferencia de propiedad de SEAT a mí, a través de un contrato de compra por mi parte, yo pago y esa propiedad se me transfiere. Claro, eso deja de ser así. Yo no compro el SEAT, entonces SEAT monta un sistema, bueno, que ya está en ello, de que yo pueda acceder al uso del SEAT cuando me convenga o durante un periodo que me convenga, y a partir de aquí yo lo usaré cuando lo necesite. Esto extrapolémoslo a lavadoras, a televisores, a iPhones, ¿por qué no? Precisamente con respecto a los teléfonos móviles, sobre todo, claro, estamos hablando de los de más alta gama, que son los más caros. Y en el artículo ponía este ejemplo que yo creo muy acertado. Claro, cuando Apple vende un iPhone, supongamos que es un iPhone de 1.000 euros, él está ingresando 1.000 euros. Entonces, claro, si este iPhone en realidad lo va, quien lo tiene, entre comillas, paga por acceder a su uso X tiempo, una cantidad X al mes, me lo invento, $10, por decir algo. Lo que está sucediendo es que el ingreso puntual de Apple baja. Lo que pasa es que se traslada en el tiempo. Y posiblemente, y puede ser que aumente incluso, ya veríamos esto. ¿Cómo? Que puede ser que aumente además incluso. Exactamente, aquí voy. Claro. O sea, y desde luego se convierte en más estable. Lo que sí que está claro, y estoy totalmente de acuerdo con el autor del artículo, bueno, yo lo estaba con Rifin, es que los tiros van por aquí. O sea, cada vez la propiedad de mí, lo que sea, será menor. Y los jóvenes esto lo tienen muy claro, lo tienen cada vez más claro. Seguramente por necesidad, pero lo tienen claro, desde luego.